Vamos a comenzar y sería bonito comenzar con la campana. Carlos, por favor, el sonido. Gracias. Bienvenidos a la reunión número 71 del 16 de marzo 2025. Por si acaso no se ubican en el tiempo, ya sabemos que estamos en marzo, ya el año está a la cuarta parte ida prácticamente, ¿eh? ¿Qué les parece esa, la idea del tiempo? Esa es una de las preguntas, ¿de dónde salió el tiempo? Y que yo veo en el internet mucho. Ustedes la han visto como artículos científicos. ¿Por qué tenemos tiempo? ¿Por qué existe el tiempo? Es algo muy interesante. Am, Estamos en la reunión 71 y como siempre estamos estudiando la doctrina secreta. Esto es en el volumen 1. Estamos usando la edición que tienen a la mano derecha en la pantalla, publicada. Los dos volúmenes de Quieren Uno, el volumen 1 original de Blavatsky. Y estamos en la parte tercera, que es el contraste entre ciencia y teosofía. Y estamos estudiando la sección 12, que la comenzamos en la reunión número 70, el pensamiento antiguo vestido a la moderna, y aquí tienen las páginas. Um, Antes de continuar con este estudio, el hermano Daniel Gambús está compartiendo ofreciendo una charla sobre los átomos y los elementos ah, con su visión teosófica. Es muy interesante, muy importante. Y, y Daniel toma la palabra y muy agradecido. Espero que todos Agradecidos, agradezcan también, ¿verdad? A Daniel. agradecidos a ti por ofrecerme este espacio. Gracias. Estábamos viendo si os acordáis, este diagrama en que aquí hay en el tiempo, hablando de tiempo, ¿no? Evolución temporal del número de constituyentes de la materia a lo largo de la historia de la humanidad, ¿no? Y habíamos visto, pues esto, que hasta llegar por ahí al año 1900 ya se conocían como 94 elementos, ¿no? Y todavía el átomo era indivisible, aunque cada vez habían más sospechas de que era divisible, ¿no? Y ahí estaban Dalton con su ley de proporciones, Thomson con su idea del pudding con cerezas que eran electrones ahí metidos en la gelatina del átomo, ¿no? Luego llegó Einstein, que ya se consideró a partir de ese momento, en 1905, que ya demostró la evidencia de que tenían que existir átomos, aunque no se pudo ver hasta un poco más tarde. Rutherford hizo unos experimentos en la Universidad de Manchester que ya definieron el átomo como un sistema solar en miniatura, ¿no? Y luego, bueno, entonces a partir de ese momento se dijo, uy, el número de constituyentes de la materia, boom, de repente cayó, ¿no? De que estaban ya, después de los experimentos de Madame y Pierre Curie, y que habían manejado hasta el uranio y otros productos radiactivos y tal, y se habían llegado a identificar 94 elementos, ¡pum! De repente, solo dos elementos constituyentes de la materia, ¿no? El electrón y el protón, ¿no? De repente, con Rutherford. Bueno, unos años más tarde se descubrió el neutrón. Mientras tanto, estuvimos hablando de los experimentos psíquicos, de poderes psíquicos de Besant y Leadbeater, que vieron que el núcleo, pues, pasaban más cosas, aunque no sabían exactamente qué. Estuvimos viendo un poco la nomenclatura que ellos visionaron, ¿no? Aunque, claro, la ciencia oficial nunca aceptó sus maneras de poderes psíquicos de ver todo esto. Pero unos años más tarde, Aston, un científico británico, construyó el primer espectrofotómetro y vio, pues eso, que el núcleo habían también neutrones, con lo cual
de repente, evolución temporal del número de constituyentes de la materia pasó a 3, ¿no? Y entonces, vale, poco a poco, pues fueron apareciendo los aceleradores, tal y cual, y bueno, empezaron a aparecer, aparte de los protones, neutrones y electrones, pues muones, piones, neutrinos, antineutrinos, en fin, toda una serie de subpartículas atómicas hasta un número de 36, ¿no? Bueno, entonces poco a poco los físicos teóricos, los físicos de física fundamental, pues empezaron a poner un poco de orden a todos estos elementos y construyeron algo parecido a la tabla periódica que ya hemos visto, ¿eh? Y que no me voy a extender más. En todo caso, los descubrimientos posteriores a Rutherford, que vio que el átomo era como un sistema solar en miniatura, pues vieron que la cosa no era tan sencilla. Bohr vio que solamente eran unos orbitales posibles y no otros para cada nivel de electrón, como niveles de energía, y que los electrones solo podían estar en esos niveles de energía, digamos, en órbitas concretas, pero que habían además unas subniveles, si se ponían en un campo magnético se definían unos subniveles, y luego Heisenberg, con el principio de la incertidumbre, y Schrödinger incluso pues ya introdujeron de lleno lo que inició Bohr, que es la física cuántica, en la cual era imposible definir la posición de un átomo y el nivel de energía que tenían a la vez, y Schrödinger desarrolló una ecuación matemática que definía el movimiento ondulatorio de probabilidades de dónde se podía encontrar un electrón en el volumen del espacio, ¿no? Y todo esto llevó pues a este concepto de los orbitales, creo que fue el anterior, sí, de los orbitales atómicos, que definían los distintos niveles de energía, pero es que además los electrones solo podían estar en unas ciertas posiciones en el espacio y no otras. Aquí habían unos niveles S, unos niveles P, no me voy a extender en estos, creo que se verá mejor en la siguiente gráfico, pero fijaros qué geometría. Y es que estas bolitas, estos espacios cerrados, quiere decir que si se toman 100 fotos una detrás de otra con un intervalo de tiempo muy corto, en el 95% de los casos el electrón aparece, si está en un nivel P, estará aquí, ¿no? Y el otro electrón, otro electrón posible en este orbital atómico estará aquí. Y así en estos niveles P hasta 6. Esto se ve mejor, sin embargo, esta construcción en el principio del Aufbau, yo creo que esto lo vimos, pero bueno, en el que la tabla periódica, pues en cada periodo, aparte de reflejar las propiedades químicas de los elementos que se iban descubriendo, pues correspondían a estos niveles de energía. Por ejemplo, el hidrógeno y el helio cubrirían el primer nivel de energía, el más básico, digamos, el que está más cerca del núcleo, que sería un 1s. Le dio esta nomenclatura. Pero luego en el segundo periodo, donde hay el litio y el berilio, y en el otro lado pues los no metales, boro, carbono, nitrógeno, oxígeno, fósforo y hasta siempre el gas noble, pues en este segundo nivel ya sabían que habían dos niveles o digamos dos subniveles de energía, el S otra vez y otro nuevo que es el P. Y los S solamente admiten 2 electrones, mientras que los P admiten hasta 6. ¿Veis? Estas 3 bolitas sería como si en cada una de ellas hubiera 2 electrones. No me voy a extender más. Bueno, tercer periodo, pues también serían otra vez el orbital atómico S, pero digamos más grande, con un diámetro mayor la esfera. Los 3P, lo mismo, y aparece un nuevo orbital que es el D, que admite 10 átomos y que corresponde a todos estos metales de transición como, no sé, el cromo, magnesio, hierro, cobalto. Lo curioso de todo esto es que la distribución me salto esta aquí, la distribución en el espacio de estos orbitales, y ahora os explicaré esta, la del metano, explican las propiedades químicas de las moléculas. Y
Aquí estuvimos viendo que, bueno, que si FOAT va pasando de un plano de existencia a otro, imaginémonos que este de aquí es la frontera o el límite entre el plano astral y el plano físico, cuando en cada plano es como si al cambiar, como la difracción de la luz al cambiar de un medio a otro, ¿no? Como por ejemplo de aire a agua, ¿no? Pues aquí le pasaba lo mismo, ¿no? Es como pasar por un prisma y esa fuerza organizativa séptupla, cuando llega al nivel físico, pues presenta 7 subniveles también, ¿no? Y es la manifestación física de algo que viene más atrás y que empieza con la ideación cósmica, ¿no? Si tiramos para arriba a lo largo de los 7 planos, ¿no? Y en el plano físico lo que nos encontramos es con un estado físico propiamente dicho, que es el cuerpo físico, que se manifiesta en una materia que presenta 3 estados, sólido, líquido y gaseoso, y luego el resto de manifestaciones de la materia en este plano físico es en campos energéticos, siendo el primero del cual el eléctrico, el magnético, el cuántico y el vital, ¿no? Prana, ¿no? Bien, en la nomenclatura, digamos, esotérica, por ejemplo, Nivesan utilizaba el etéreo sólido para decir el eléctrico, el etéreo líquido, el etéreo gaseoso y el etéreo puro, el vital, ¿no? Y vemos que estos niveles de energía interactúan, se enlazan entre ellos con unos enlaces, con una forma de intercambiar o compartir electrones en que cada vez cuando a lo largo del reino de los seres vivos, desde el mineral hasta la complejidad del reino orgánico, pasando por vegetal, animal y humano, pues cada vez los tipos de enlaces son más sofisticados, ¿no? Desde un enlace típico, tipo de un átomo cogiendo prácticamente robando el electrón a otro átomo, pues sería un enlace iónico cristalino, por ejemplo, el fluoruro de litio. El flúor al litio tiene un electrón en el nivel 2s y entonces se lo cede al flúor, que entonces completa su segundo nivel. Y completa quiere decir que tiene el mismo número de electrones que tiene el gas noble más cercano, que sería, pues, vamos a ver aquí, sería, pues el flúor sería el neón. Tiene la misma estructura electrónica entonces que el neón. Electrónica, no, el núcleo no permanece siempre inalterado, claro. Entonces, bueno, resulta incluso que en la química orgánica, en la química de la vida, pues la cosa se complica más. Y, por ejemplo, aquí tenéis el orbital molecular del metano, o sea, es un carbón que se hibrida. Entonces, eso quiere decir que el carbón tiene un nivel 1s, que lo tiene ocupado con 2 electrones, un nivel 2s, que tiene 2 electrones, y el 2p, que admite hasta 6 electrones, pero solamente tiene 2 en su estado de reposo. Entonces, esto hace como una hibridación, y en la práctica los espectrofotómetros no distinguen aquí 2 bandas de energía, sino que presentan una sola banda híbrida, y en cada una de ellas, y con 4 orbitales. Y en cada uno de ellos hay se localiza un electrón. Esto, entonces, claro, a través de las fórmulas de la ecuación de Schrödinger, esto luego la resolución da estas estructuras volumétricas, ¿no? Que repito, que son cada una de estas formas volumétricas dan un volumen, un espacio en el cual hay un 95% de posibilidades de encontrar el electrón. Que lo podéis entender como si hiciéramos 100 fotografías una detrás de otra y las superponemos todas una encima de otra, en 95% de los casos ese puntito brillante del electrón caería aquí dentro, si es un PX, ¿no? Por ejemplo. Vale. Entonces, claro, eso da una estructura así tipo tetraedro para el metano. Y, por ejemplo, ¿no? Al reaccionar con 4
átomos, o enlazarse, mejor dicho, con 4 átomos de hidrógeno. Esta es la fórmula, pues, del metano, CH4, un átomo de carbono y 4 de hidrógeno. Y esta estructura, con estos, además con estos ángulos de abertura entre un enlace y el otro, explica perfectamente todas las propiedades físico-químicas del metano, sin excepción. No queda nada por explicar. Esto lo explica todo acerca de cómo las propiedades de punto de ebullición, de densidad, a diferentes presiones y temperaturas, cómo reacciona con diferentes reactivos, lo explica absolutamente todo del metano, que si es volátil, que si en condiciones normales, todo queda explicado con esta estructura. Y así con todas las moléculas que puedan haber. Curiosamente, los minerales que principalmente son estos enlaces iónicos, o sea, electrones de los metales que son robados por los no metales, como el cloruro de sodio, por ejemplo, el cloro sería el no metal, que tiene una afinidad electrónica muy elevada y le chupa el electrón al sodio, ¿no? Bueno, pues, todas estas combinaciones de minerales que se presentan en la naturaleza, curiosamente, se presentan en 7 sistemas cristalinos. El cúbico, que se puede presentar estas formas, el tetragonal, hexagonal, el trigonal, el cristalino rómbico, el monoclínico y el triclínico, y de estas formas. No voy a entrar en detalles, pero solamente fijaros, el cloruro sódico, que es cúbico, presenta esta forma octaédrica, es decir, una retícula cristalina compleja, pero perfectamente ordenada en el espacio. Muy bien, pues eso en cuanto a eso. Entonces, he dicho que el modelo estándar es que todas estas subpartículas más pequeñas que lo que se sabía hasta 1920 o 25, que era solamente el núcleo con sus neutrones, con sus protones y con sus electrones, pues todas estas subpartículas que aparecieron en los primeros aceleradores de partículas, que lo que hacían era chocar neutrones entre ellos, chocar protones entre ellos, y entonces, ¡bumba!, se rompían en sus componentes. Entonces empezaron a ver que habían cosas más pequeñas. Y esas cosas más pequeñas eran los quarks. De hecho, un capricho de la naturaleza, hay seis quarks, pero los núcleos y los protones solamente están hechos de estos dos tipos de quarks, up o arriba y down o abajo. Luego habían estos leptones que se llaman, que son el electrón y variedades más pesadas del electrón, y los neutrinos, que son unas partículas muy, muy raras, ¿no?, que se encuentran en los rayos cósmicos, por ejemplo. Y luego el gluón, que era esta partícula que hace el milagro de que en el núcleo queden unidos los protones. Y fijaros, si cada protón os lo imagináis como una bolita cargada con una carga de +1, si tomamos como unidad la carga positiva de un protón, pues ¿cómo es posible que un núcleo que tenga 5 protones esté unido y no estalle y todas las bolitas salgan disparadas porque se repelen las cargas positivas, ¿no? De la misma manera que en un imán se repelan los dos polos positivos, ¿no? Cuando acercas dos imanes es el polo positivo con el negativo el que se pegan, ¿no? Bueno, pues ese milagro lo hacen los gluones, ¿no? El fotón es la partícula asociada a las ondas electromagnéticas. Por ejemplo, la voz que oís mía, a través de ondas electromagnéticas, llega a vuestros receptores y me podéis entender lo que digo, ¿no? Bueno, al menos vocalmente. No sé si me estáis siguiendo en todo lo que digo, algunos, pero espero que sí. Y luego los bosones W y Z explican los fenómenos de la radiactividad, que se llama la fuerza débil, o sea, la fisión de los núcleos de elementos radiactivos como el uranio, el polonio y otros tantos que se fisionan, se rompen en otros elementos más ligeros, ¿no?, desprendiendo radiactividad, alfa, beta o gamma, según el nivel de energía que tengan.
y las partículas o las subpartículas que despidan, ¿no? Luego están los bosones estos, los Higgs, que fueron los últimos que descubrieron, y sin más detalles dan las propiedades de la masa a todos los otros. De hecho, los bosones de Higgs permean todo el universo, es un campo cuántico que permea todo el universo, y de alguna manera nos acerca a esta idea de la unidad y de la omnipresencia, ¿no? Pero a nivel físico, ¿no? Y es que todas las partículas tienen, por el roce, por la interactuación con los bosones Higgs, adquieren masa. Y a partir de ese momento, pues son partículas como tal, y no antes. Vale. No voy a entrar en más detalles. Entonces, ¿qué pasa aquí? Bueno, pues que estos son solamente, como veis, 17 de estas partículas elementales. Entonces, bueno, digamos que a partir de 1970 y tantos ya se consideraba que el número de constituyentes de la materia son 17. Entonces, ¿qué ha pasado estos últimos años? Bueno, pues que la cosa ha aparecido la teoría de las cuerdas, Fijaros en qué consiste la partícula de las cuerdas. Primero de todo, no está probado científicamente y algunos científicos la consideran una filosofía, pero no una teoría científica. En todo caso, hay muchas matemáticas detrás de la teoría de las cuerdas. Fijaros, un hombre pues tiene sus cadenas ADN, ¿no? Que ya sabéis que son estas cadenas helicoidales, y estamos hablando por ahí, y estas cadenas están hechas de moléculas que a su vez están hechas de átomo. Y un átomo es algo así como 10 elevado a menos 10 metros. O sea, un 0, 10 ceros y un 1, por ahí. Y esa unidad se llaman Armstrongs, entonces veréis que el átomo del aluminio tiene 1,5 Armstrongs, el del hierro tiene 1,3, en fin, etcétera. Veréis que se miden el tamaño de un átomo por Armstrongs, 10 elevado a 10 metros. Bueno, el núcleo del átomo son 10 elevado a 14 metros, o sea, una 10.000ª parte de lo que se considera el volumen de un átomo. Y un electrón es todavía casi 1 a 2.000 veces más pequeño que este núcleo del átomo, ¿no? Pero es que hemos dicho que dentro del núcleo del átomo hay protones, podéis considerar las bolitas rojas, y neutrones, que definen prácticamente toda la masa, la masa atómica del átomo, porque el electrón, al ser tantas veces más pequeño, pues en masa, pues casi no influencia la masa atómica del átomo. Vale, os he dicho antes que los neutrones y los protones están formados por estas otras partículas llamadas quark, y que hay 6 por capricho de la naturaleza, pero solamente 2 de ellos participan para formar los neutrones y los protones. Bien, entonces y dan distintas combinaciones de uno y el otro que con las cargas hacen que el neutrón sea neutro y el protón siempre dé una carga eléctrica de +1, mientras que la carga eléctrica del neutrón es 0. Vale, entonces fijaros, los quarks son ya 10 elevado a menos 18 metros. Si habíamos dicho que el núcleo era 10 a la menos 14, o sea, es una 10.000ª parte de un núcleo, que a su vez es la 10.000ª parte del volumen que es medio de un átomo, ¿no? Bueno, pues la teoría de las cuerdas dice que todavía debe haber unas subpartículas más pequeñas que se mueven alrededor de unos números de la friolera de la constante de Planck. Sin ir más detalles, la constante de Planck simplemente estamos hablando de 10 elevado a menos 35 metros. Y eso es mucho más pequeño, por ejemplo, que el electrón. Entonces os podéis imaginar que los sistemas ópticos de microscopio más avanzados que hay, que son los microscopios electrónicos, es imposible detectar lo que es una cuerda.
el caso es que el nivel de cuerdas, con toda la matemática que se ha desarrollado, y las cuerdas y las supercuerdas, las 11 dimensiones, etcétera y tal, empieza a encajar lo inencajable, que son el mundo macroscópico de la gravedad con el mundo microscópico de la física cuántica. Y que es porque los científicos, al igual que los esotéricos y ocultistas, también buscan la unidad. Todo el mundo tenemos el anhelo de sacar una fórmula genérica que sirva tanto para el macrocosmos, explique la gravedad a nivel macroscópico, como explique todos los fenómenos cuánticos a microscópico. Y esto hasta ahora es como intentar ligar agua con aceite. O sea, es imposible. Pero la teoría de las cuerdas apunta en este sentido. Bueno, muy bien. Entonces, ya hemos visto este gráfico y pasamos aquí. Estamos ya en un universo que se ha formado y principalmente está formado por hidrógeno y helio. Esto lo veremos con un poquito más de detalle. El hidrógeno y el helio son los dos primeros elementos de la tabla periódica. Este tiene número atómico 1, número atómico 2. Este tiene un protón y este tiene dos protones. Un electrón, claro, y dos electrones, porque en el estado neutro tiene que haber tantos electrones como el número de protones, que es igual al número atómico. Vale. El restante 2% es todos los otros elementos que se encuentran en la tabla periódica. A partir del tercero, del calcio, el berilio, el carbono, todos, hasta las tierras raras. Todo está aquí en este 2%. Vale. Si miramos a la Tierra, la cosa es un poco distinta, ¿no? Aquí resulta que el elemento más extendido en la Tierra es el oxígeno, que cubre un 47%. Pensad, por ejemplo, que solamente la atmósfera de la Tierra tiene un 21% de oxígeno. Y luego, pues, la Tierra, o sea, los minerales son sumideros de oxígeno, están total o parcialmente oxidados en forma de silicatos, en forma de cuarzo, de toda una serie de minerales que en sus moléculas tienen oxígeno. El segundo es el sílice. Entonces, silicatos pues es uno de los, claro, de los minerales más comunes en la corteza terrestre, ¿no? Y luego el aluminio, hierro, etcétera, etcétera, etcétera. Como veis, aparecen otros elementos químicos. Vale. El hombre. Bueno, nosotros pues somos de alguna forma una acumulación de energía solar que se ha manifestado, que ha proporcionado la energía para que se formen todos estos elementos minerales y también orgánicos a través de estructuras orgánicas más simples que han ido evolucionando hasta formar el cuerpo humano, ¿no? Entonces, fijaros otra vez, un 65% es oxígeno, un 10% es hidrógeno, parte de este hidrógeno, de este oxígeno es agua, en forma de agua, pero no solamente, y carbono es un 18%, nitrógeno un 3% y el resto hasta el 100%. Fijaros cómo se acumulan los elementos según el nivel de conciencia, ¿no? De alguna forma, ¿no? Y ahora vamos a hacer un salto, diría, no cuántico, pero sí un salto esotérico, ¿no? Una hipérbole esotérica, y nos vamos a meter en uno de los textos que aparecen en las doctrinas secretas, el volumen segundo, el Antropogénesis, libro segundo, parte 2, el simbolismo arcaico de las religiones del mundo, los misterios de Hebdomad. Esto, la página esta es que esto es respecto a la versión original de la editorial de Adiar en inglés. Bueno, y nos dice, ahora esta primera parte es un poco misteriosa y en la siguiente lámina aparece un poco más la explicación de todos estos números. Para empezar, Hebdomad.
significa un grupo de 7, ¿no? Los misterios de Hebdomad son los misterios de las agrupaciones de 7 en 7, que es propiamente lo que trata este apartado, ¿no? Creer en creadores o poderes de la naturaleza personificados no es en verdad politeísmo, sino que es una necesidad filosófica. Ello insiste mucho Elena Blavatsky. No, tal como le sucede a todos los otros planetas de nuestro sistema solar, la Tierra tiene 7 logoi, los rayos emanados del rayo padre, el protogonos, ¿no? O también simplemente llamado logos. Es una pequeña introducción que da ella para centrar este misterioso apartado de los misterios de Hebdomad, ¿no? En definitiva, aquí ella explica por qué esta tendencia al universo a organizarse en agrupaciones de 7, ¿no? Bueno, y empieza diciendo, explicación de la perpetua recurrencia de este verdaderamente místico número, el 7, ¿no? Son 3 números sagrados, dice, el 3, el 4 y el 7. Son los sagrados números de luz, vida y unión, de los cuales el número 7 es representante especial o número factorial, o sea que factoriza el 7 veces 7 veces 7 veces 7, la manera en que se manifiesta y crece el universo, de 7 en 7, ¿no? Entonces dice, fijaros primero, luz, vida y unión, o sea que ya eso ya es triángulo, eso ya es 3, de alguna manera ya da muchas pistas respecto al número 3, ¿no? La luz, la vida y la unión. Primero diría la unión, y la unión, 2 aspectos de la unión es luz y vida. Luz, espíritu, luz, ideación cósmica, luz, Foat, y vida, pues a través de Foat, pues a la materia darle vida, ¿no? Pero detrás siempre este sentido de unión, ¿no? Ya empieza a dar pistas, ¿no? Y sigue el texto de la doctrina esotérica. Cuando los primeros 7 aparecieron sobre la Tierra, podemos pensar en los Diana Shohans del sistema solar o del planeta Tierra, los 7 primeros, arrojaron en la Tierra la semilla de todo lo que crece en el campo. Primero vinieron 3, y 4 fueron añadidos tan pronto como la piedra se transformó en planta. Entonces vinieron los segundos 7, quienes guiando los jivas, o sea, la individualización de las plantas, produjeron las medias intermediarias naturalezas entre plantas y animales vivos y movedizos. Entonces vino el tercer 7, evolucionó su imagen astral, los chayas, y hay algunos aforismos, sí. Estancias, perdón, que hablan precisamente de las plantillas o formas astrales que luego se materializaron en el mundo físico. Entonces viene el quinto 7, encarceló sus esencias, las esencias astrales. O sea, una de las interpretaciones posibles de este texto es que está refiriéndose a las 5 razas de la antropogénesis, ¿no? Porque añade, así el hombre se convirtió en un discípulo del Buda comprometido a continuar la labor del Dharma. Acordaros, por ejemplo, creo que en uno de los versos de la estancia 1 de la cosmogénesis habla de las 7 verdades, dice, como es la estancia 1, todavía no se ha manifestado el universo, y dice, las 7 verdades todavía no eran. O sea, que teníamos que la humanidad se manifiesta con 7 verdades, 7 nobles verdades, pero al nivel que estamos hoy, la raza que estamos, solamente se han manifestado 4 de esas nobles verdades, ¿no? Porque si nos desvelaran la quinta, que evolutivamente no estamos preparados, nos entraría por una oreja y nos saldría por otra, ¿no? Quizás por eso aquí también menciona a Buda, ¿no? Comprometido a continuar la labor del Dharma, Saptarana. Bueno, Elena Blavatsky da otra explicación.
El número 6 es el emblema de la naturaleza física. Simbólicamente, la simbología sagrada es el número que simboliza la naturaleza física, puesto que 6 es la representación de las 6 dimensiones de todos los cuerpos físicos, y aquí se refiere a los 4 puntos cardinales en un plano, norte, sur, este, oeste, pero también en el nadir, que es el punto que está en el centro del plano, pero por la parte baja, y la vertical, que lo pone, que sería entonces el cenit, que es por encima de ese plano, ¿no? Las 6 líneas que componen sus formas. Si unimos todos esos 6 puntos cardinales volumétricos, se forman 6 líneas, ¿no? Consecuentemente, el sexteto era aplicado por los sabios al hombre físico, mientras que el septenario era para ellos el símbolo de este hombre más su alma inmortal. Entonces, si 6 es el símbolo del hombre físico, el número 7 es lo que aporta esa unidad que se manifiesta en lo que habíamos dicho antes, en ese número factorial que es séptuple, ¿no? Bien, una manera de visualizarlo, y os sonará también en el microcosmos humano, los principios del hombre, ¿no? Pues el triángulo superior, Manas, Buddhi, Atma, y el cuarteto inferior, para los planos, digamos, físico, Kama, Rupa, ¿no? Entonces aquí explica ella un poquito más estos números sagrados, ¿no? Y habla del número 3 y el número 4, ¿no? Estamos todavía en el mismo párrafo de los misterios de Hebdomad. Los números 3 y 4 representan respectivamente el principio masculino y el principio femenino, respectivamente, el 3 y el 4, espíritu y materia, y su unión es el emblema de la vida eterna en espíritu en su arco ascendente. Y su unión, o sea, acordaros, la cosmogénesis, pues el descenso del espíritu en forma de mónadas, ¿no? Que desciende, llega al plano de la materia física, y luego poco a poco, con la evolución, esa materia vuelve a espiritualizarse, ¿no? De alguna forma, ¿no? Y volviendo atrás, es esto, este cuaternario, la materia, que gracias al triángulo espiritual del hombre o de la materia, pues vuelve la evolución a ascender, ¿no? Es lo que se está refiriendo aquí, ¿no? Entiendo yo. Y su unión es el emblema de la vida eterna en espíritu en su arco ascendente. Y en materia es el emblema del elemento que resucita, claro, la materia inerte que resucita en procreación y en reproducción. La línea masculina espiritual es vertical. La línea material diferenciada es horizontal. Ambas forman la cruz de la evolución. Y continúa. La primera, el 3, es invisible. La segunda, el 4, está en el plano de la percepción objetiva. Estamos equipados con una conciencia que sí, a bote pronto, nos deja ver el cuadrado, pero no el triángulo. Nos deja ver los distintos aspectos en que se manifiesta la materia en forma de Kamas Rupa, pero no estamos equipados así de entrada, a menos que no nos trabajemos la conciencia espiritual, a ver la parte invisible, la parte espíritu. Esto es la razón por la cual toda la materia del universo, cuando es analizada por la ciencia hasta el menor detalle, puede ser reducida solamente a 4 elementos: carbono, oxígeno, nitrógeno e hidrógeno. Fijaros, ahora ha bajado al nivel material, y dice, bueno, pues es que la materia, la materia que tiene vida, la materia orgánica, pues la que evoluciona, ¿no? Así más manifiestamente, pues está constituida de 4 elementos que reflejan esta realidad esotérica del cuadrado que hemos visto antes, ¿no? Y incluso a nivel de elementos sucede lo mismo. Dice que mientras los 3 elementos primarios, los del triángulo, han permanecido como una tierra incógnita para la ciencia llamada exacta, o sea, como si hay 3 supraelementos que no salen en la tabla periódica, que son esotéricos, que son invisibles,
a nuestra percepción y que son los que han puesto en marcha toda la dinámica que os estoy presentando del mundo físico y químico, ¿no? Estos tres elementos primarios son nombrados también como los noumenoi, las causas primeras de los cuatro, o espíritu graduado o fuerza. Y porque ya sabéis que ella tiene dice, bueno, los científicos dicen fuerza igual a masa por aceleración y otras cosas tal, pero nosotros los ocultistas sabemos que la fuerza viene de más atrás, de esa causa primero, de esos tres elementos primarios que han permanecido como una tierra incógnita para el mundo científico, ¿no? Y lo redunda aquí. Mientras que los hombres de Occidente han estudiado y todavía estudian los cuatro elementos para juguetear, los ocultistas de Oriente y sus discípulos, los grandes alquimistas de todo el mundo, aquí no habla ella de química, habla de alquimia, ¿no? Tienen todo el septenario para estudiar. No perder de perspectiva esta unidad que hay detrás del cuaternario. Y fijaros que, curiosamente, si tiramos para atrás, mira, los cuatro elementos están aquí. Nitrógeno, hidrógeno, carbono y oxígeno. Efectivamente, son los cuatro elementos que más están en la constitución del cuerpo humano, ¿no? Y ella le da aquí su sentido metafísico. Y entonces va un paso más allá ella, ¿no? Y este paso más allá que da ella es este. Dice, bueno, aquí tenemos los principios humanos y sus aspectos, ¿no? Muy bien. Y aquí tenemos los principios de la naturaleza física. Bueno, vamos a ver. A nivel de principios de microcosmos, bien, en la base tenemos la materia grosera, la sustancia formada y moldeada sobre el doble etéreo para la acción del prana. El vehículo del doble etéreo y del prana. Esos niveles de etéreo sólido, etéreo sólido, etéreo líquido, etéreo gas y etéreo puro, o, si queréis, campos eléctricos, campos magnéticos, campos cuánticos y un campo que quizá la ciencia todavía no ha descubierto, que es el pránico, ¿no? El que da vitalidad a la materia inerte. Bueno, a nivel de principio de naturaleza física, el equivalente es el carbono. Y ella dice, es el fuel por excelencia, la base de toda sustancia orgánica, el elemento químico que forma la mayor variedad de compuestos orgánicos. Y es que es verdad, el esqueleto del ADN es carbono. Es el primer elemento que forma las cadenas base de todo el tejido orgánico del que estamos formados, ¿no? Bueno, de acuerdo, luego hay el esqueleto que tiene mucho calcio y hay otros elementos que entran, ¿no? Pero a nivel orgánico, de tejido, de neuronas, de todo lo que es muscular, etcétera, piel, todo son cadenas de carbono en muchísimas variedades, ¿no? Bueno, entonces dice, bueno, el segundo nivel, pues, estos dos niveles ella los tiene intercambiados. Aquí ella pone el prana y aquí pone el doble etéreo. Yo me he tomado la libertad de cambiar el orden porque entiendo que tiene más sentido que la versión más actualizada, que se actualizó posteriormente, ponía el doble etéreo y luego venía el cuerpo pránico, la vitalidad, ¿no? Pero he dejado la flecha aquí para dejar constancia. Además tiene sentido al buscar la correspondencia con el nitrógeno, ¿no? Entonces, el doble etéreo, o sea, digamos, todos nuestros campos eléctricos, magnéticos y cuánticos que forman toda la electrólisis de las neuronas enviando información y órdenes a los músculos para que se muevan o para memorizar algo, lo que sea, todo ese campo eléctrico, magnético, cuántico, ¿no? Dice, el vehículo inerte o forma según el cual el cuerpo físico es moldeado, el vehículo de la vida, se desintegra muy rápidamente tras la muerte del cuerpo físico, es el cuerpo etéreo. Efectivamente, es lo que realmente da movimiento, da vida, da memoria, da conciencia, y como tal, digamos, hace de vehículo del soplo de vida, ¿no? del cuerpo pránico, ¿no? Y a su vez el cuerpo físico es vehículo del doble etéreo, ¿no? Bueno,
aquí como nitrógeno dices gas, es un gas inerte, es correcto. El nitrógeno no reacciona no reacciona. Por esto en alimentos, cuando se quiere envasar con una atmósfera controlada, pues dentro del envase donde se pone el alimento se pone nitrógeno para que no entre oxígeno, para que dé la presión y que no se oxide así el alimento y dure más tiempo en la estantería del supermercado, hasta que el consumidor lo pone en su cestito. Bueno, gas inerte, el vehículo con el cual el oxígeno está mezclado en el aire, es verdad, un 21% de oxígeno, y ahora no sé cuánto es el nitrógeno, pero bueno, una proporción alta también, para adaptar el oxígeno para la respiración de los animales. También entra en la formulación de muchas sustancias orgánicas vitales. Fijaros, el ADN son aminas, al final, son aminas enganchadas, que tienen sí un esqueleto de carbono, pero la amina es un grupo radical NH2, o sea, nitrógeno con un radical nitrógeno con dos átomos de hidrógeno, ¿no? Muy bien. El tercer nivel, el prana, el que da vida, el poder activo que produce el fenómeno de la vida, ¿no? Y que da vitalidad. Bueno, el oxígeno, ¿no? Y que el oxígeno es el gas, ¿no?, que sostiene la combustión. Es el gas que da la vida, que da en el metabolismo las células, o sea, la hemoglobina transporta en definitiva el oxígeno que estamos respirando, lo suministra a las células que lo combustionan y dan energía, que dan al metabolismo nuestro, ¿no? Es el agente químico activo en toda vida orgánica, ¿no? Entonces, fijaros que, como he dicho, hay un 21% de oxígeno en la atmósfera, con lo que, y es además el porcentaje justo que tiene que haber en la atmósfera. Porque si aumentara más de un 21%, habría un riesgo de incendios mucho más alto. Y a partir de un porcentaje, una hoja de papel se incendiaría espontáneamente, con lo cual no podría ser posible la vegetación sobre la Tierra. Aparte que los tejidos orgánicos nuestros, al respirar, se oxidarían muy rápidamente y sufriendo una combustión lenta. El aumento de oxígeno podría afectar nuestro metabolismo, ¿no? Y podría provocar problemas de salud. O el agotamiento de la capa de ozono también, o cambios climáticos, porque el oxígeno tiene un considerable efecto invernadero también, ¿no? Que si hubiera aumentar la cantidad de oxígeno, pues la temperatura en la superficie de la Tierra sería muy superior a la actual, ¿no? Fijaros entonces cómo hay unas correspondencias, y para acabar está Kama Rupa. Kama Rupa, el principio del deseo animal, el cual quema intensamente cuando la vida, resultando en saciedad, está encarnada en la materia. Es inseparable de la existencia animal, el alma animal. Entonces el hidrógeno, ¿no?, que es el gas más ligero de todos los gases, se combustiona en la presencia de oxígeno, dando un calor, es una reacción muy violenta, muy exotérmica, ¿no?, formando agua, una de las sustancias más estables, ¿no? Entonces, y que es necesaria para la vida, al menos la vida tal como la conocemos los humanos, ¿no? Y luego, por encima de este cuaternario físico, está pues el triángulo de los tres elementos primogénitos, primarios, que los físicos y los químicos nos detenemos aquí, ¿no? Los ocultistas saben que hay un principio Atman o espíritu universal, hay un principio Buddhi o alma espiritual, y hay un principio manas o alma humana o mente. Muy bien, yo creo que la magia de los números quizá, Martín, ya lo podemos dejar para el próximo día y lo dejamos aquí. Bien, muchas gracias, Daniel, muy instructivo, muy instructivo. Bien, por favor, Diana. Gracias, Martín. No, quería saber si la ciencia ha encontrado alguna explicación al hecho de que de las fórmulas entre los elementos. Por ejemplo, cómo se juntan dos de oxígeno con uno de hidrógeno. Si la ciencia ha logrado llegar a entender dos de hidrógeno con uno de oxígeno. Sí. Perdón, lo dije al revés.
Sí, no, esto está controladísimo por la ciencia a nivel físico, porque fijaros que el hidrógeno tiene un electrón en su corteza electrónica y al oxígeno le faltan dos electrones para alcanzar el ideal del gas noble, que es su situación estable. Entonces, ¿qué hace? Y además tiene una afinidad electrónica muy alta, quiere decir que es un chupón de electrones. Entonces, ¿qué hace el oxígeno? Ve dos átomos de hidrógeno y les dice, guapos, venid para acá. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Dice, toma, oye, no me robes el electrón, pues toma, ya te lo he cogido. Y se los pone en su corteza electrónica. Y ahí queda los dos átomos de hidrógeno con cara de póker y atados al átomo de oxígeno, y ahí viene la fórmula, H2O, ¿no? Como eso, todas las moléculas de la materia tienen su explicación de que unos son dadores de electrones y otros son captadores de electrones, y en algunos casos hay hibridaciones, con lo cual los electrones de una forma más democrática están compartidas al 50%, ¿no? De alguna forma. Y entonces esto crea otro tipo de enlaces entre átomos, sin entrar en Sí, detalles. Pero sí, todo está eh, explicado a nivel físico y ya, químico. Sí, sí. pero se trata de una atracción, pero yo me refiero al hecho de que sean dos los que atrae. ¿Me explico? Sí, Son dos y no porque tres, o no uno. O sí, hay una atracción entre todos, unos se atraen sí, a otros, pero sí. esa Ah, fórmula sí, específica. es porque la situación más estable para los átomos es la de los gases nobles. Y los gases nobles siempre tienen sus niveles de energía completamente cubiertos con la capacidad máxima que puede tener ese nivel de energía de electrones. Por ejemplo, en el segundo periodo, el neón pues tiene los dos electrones del nivel S más los 1, 2, 3, 4, 5, 6 electrones del nivel P, del segundo subnivel del nivel 2. Entonces, claro, el oxígeno le faltan dos electrones para llegar al neón. Entonces va como un loco por ahí buscando átomos que les pueda robar sus electrones para llegar a la estructura del neón, que es la más estable, porque la naturaleza siempre busca la mayor eficacia y la energía más estable, más equilibrada. Y eso siempre es el gas noble más cercano, que es el ideal que busca el átomo cercano. En este Se caso, podría, se podría interpretar como que ellos desean no estar solos, que su deseo interno es sí, no estar solo, no permanecer solo, sino buscar ese complemento. es muy interesante lo que dices porque, a ver, cada nivel de manifestación de la materia tiene su nivel de conciencia, ¿no? Y quizá tenemos la mala costumbre, los humanos, de proyectar nuestro nivel de inteligencia, nuestro nivel de conciencia a a materiales o animales o a plantas que no lo tienen, porque tienen otro nivel de conciencia, ¿no? Y precisamente, ¿cuál es el nivel de conciencia de la materia? Pues esta atracción y repulsión de electrones. De alguna forma, unos desean electrones, todos desean llegar a esa estructura de gas noble, unos lo desean. Ya tenemos, de alguna manera, el origen del deseo, ¿no? Deseo ser un gas noble, pero me sobran electrones, ¿no? Y otro dice, yo deseo ser un gas noble, pero me faltan solo 1 o 2 electrones para llegar a serlo, ¿no? Y entonces se crean estos rechazos y estas atracciones que nosotros los humanos, como tenemos esas emociones de deseos, de odio, de amor, de posesión y tal, pues quizá las podemos humanizar un poco, pero sí que es un nivel de conciencia, ¿no? Que presenta ya el átomo. Y acordaros, además, que cuando estuvimos hablando del átomo, dijimos que el átomo tiene todos los principios del macrocosmos, están ahí metidos en el átomo ya, ¿no? O sea que de alguna forma todo el cuaternario y el ternario que hemos visto en el texto de hoy, pues están ahí metidos en el átomo, ¿no? Ya, ¿no?
Sí, y es la conciencia cómo se manifiesta con sus limitaciones, claro, porque un átomo no es humano, con sus limitaciones, pero ya da esas maneras de deseo, de atracción, de repulsión, que luego el hombre sofistica mucho más con toda su graduación y gama de emociones, ¿no? ¿Sí? Explícase un Sería poco. como la analogía, la analogía de buscar siempre unirse al uno. Sí, de alguna forma el gas noble da esa nostalgia por la unidad, ¿no? ¿Sí? De Listo, alguna forma. perfecto, maravilloso, Se puede entender así, sí. Una maravilloso. Mil gracias por Sí, por maravilloso. tus preguntas. Muy bien, muy bien. Tenemos a Rodolfo, gracias Diana, muy bueno, muy lindo. Gracias, no tengo pregunta, pero quiero darle las gracias a Daniel porque fue fabulosa. Me llevó por caminos que yo no había transitado, las ideas que le expresó. Sí, gracias, Daniel, muy bueno, fabuloso, hermoso. Has hecho una síntesis muy grande en muy poco tiempo, realmente muchísimas gracias. Quería llamar la atención respecto de un tema y que está en conexión con la pregunta que hicieron antes, quizás respecto del tema de las uniones, ¿no?, entre los elementos y en los tipos de uniones. Fijaos, claro, en la unión común o la más común, esta es la unión electrónica, cuando hay un elemento o un átomo que cede electrones y el otro los capta, este que los cede se queda con menos electrones que protones y por lo tanto queda con carga positiva. Y el que los capta se queda con más electrones que protones y por lo tanto queda con carga negativa, y de ahí se origina el campo eléctrico y la atracción eléctrica que los une. Ahora bien, el otro tipo de unión, que es el de la unión covalente, ¿no?, donde los átomos comparten de alguna manera un electrón, uno o más electrones. Siempre me llamó la atención esto, que las uniones covalentes son mucho más fuertes, es decir, se requiere más energía para romperlas que las uniones electrovalentes, estas otras comunes. Y entonces, reflexión teosófica, aquello que se comparte entre dos produce una unión muchísimo más fuerte, ¿no? Bueno, es trasladar las emociones humanas a la materia física. Como analogía sirve, sí. Gracias. Emilce, tu turno. Sí, por supuesto, muchas gracias, Daniel. A Muy ti. rico, me dejó pensando tantas cosas, incluso a veces hasta por qué uno elige estudiar determinadas carreras, determinadas cosas, ¿no? Y ahora una pregunta muy simple. ¿El, el positrón y el protón es lo mismo? No. No, no. El Ah, positrón es una antimateria, es sería. un electrón, pero que tiene la misma masa que el electrón, pero en lugar de tener carga negativa, tiene carga positiva. Claro, y es la antimateria, el efecto de, bueno, no se puede explicar con palabras, pero es justo hacer desaparecer. Hablaremos un poco brevemente, pero en la próxima sesión hablaremos un poquito de la antimateria y de lo que se cree que pasó en el inicio del universo para que vivamos en un mundo de materia y no en uno de antimateria, porque el universo podía haber sido exactamente igual al revés, que estuviéramos hechos de antimateria y que la materia sea la excepción. Sí que hay un poquito de antimateria, nos llega en rayos cósmicos, pero cuando penetra en la atmósfera no llega a la superficie de la Tierra normalmente. Muchas gracias. Recuerden que para nosotros es muy importante estudiar las ideas teosóficas de la materia, porque en realidad todo es materia, por decirlo así, ¿verdad? El universo es material y está penetrado o participado por lo que llamamos espíritu, que es un poder extraordinario, direccional,
para la evolución de la mónada, en jerarquías, y eso es muy bello ver la evolución de la materia en este universo físico que es el que podemos estudiar, ¿verdad? Bueno, por favor, estudienlo, muy lindo. Vean también el mundo mineral, como lo presenta los Mahatmas en sus cartas. Ellos tienen detalles del mundo mineral muy interesantes. Inmetalización, ¿se acuerdan esa palabra que usaron los maestros en una de las cartas para explicar cómo un mineral encarna y no encarna y se materializa de un mineral a otro mineral? Estudien cómo de estos elementos producen rocas y minerales, los varios tipos de rocas, ígneos, sedimentarios, etcétera. Son 3 de ellos. Es muy lindo estudiar el mundo mineral. Es nuestra base. Bueno, vamos a estudiar a continuar el estudio de la doctrina secreta, y estamos en la sección 12, recuerden. ¿Tienen alguna pregunta de la vez pasada? Y si no, seguimos. Creo que me imagino que a este nivel de tamaño de las letras lo pueden leer, ¿sí? Bien. Si dicen que no, lo sigo aumentando. Estamos entonces en la página 500, en la versión de nosotros, 581, donde Blavatsky nos dice que ella trató con toda extensión la idea de la luz bajo aspecto metafísico. Esto está en Isis sin velo, y aquí lo tienen en la página. No sé si esto corresponde a la versión en español. Yo tenía una versión en español de 4 volúmenes, pero se me desintegró y prácticamente desapareció. Está hablando de la idea de la luz. La idea de la luz es muy importante porque vamos a ver o vimos en Cosmogénesis, que cuando hay 3 elementos en nuestro cosmogénesis o en la formación del universo. Y por supuesto es Mula Prakriti, es la materia precósmica en su estado precósmico, homogéneo, y ella le da ciertas características, ¿verdad? Mula Prakriti. Después se convierte en materia cósmica, y ahí aparece de la abstracción del elemento 1. Esto no es visible, oigan bien, el elemento 1, y tiene varios nombres griegos, hindú, etcétera, pero vamos a llamarlo en español elemento 1. Ese ahora va a manifestarse en 7 elementos. Y esos 7 elementos en un futuro, ¿verdad? A medida que el universo se va formando, manifestando, estamos ahora en nuestra cadena planetaria, en la 4ª ronda, en el globo D, 4º globo, donde nos dice Blavatsky que hay 4 elementos de ellos que están manifestados, el 5º elemento manifestándose, y al final de la cadena terrestre van a estar los 7 elementos asociados con una complejidad de elementos físicos, y lo interesante de Blavatsky es que nos da una comparación de estos nuevos elementos que van a aparecer con características psíquicas y mentales del ser humano. ¿Se acuerdan que lo leímos en capítulos pasados, donde dicen estos son los 7 sentidos que aparecen o que van a aparecer en el futuro, y tienen que ver más con la percepción interna de la mente? ¿Se acuerdan? Estuvimos estudiando eso un poquito. Si no, repásenlo, es muy, muy interesante e importante. Lo que les quiero decir que ver ese paso de la materia precósmica a la cósmica, lo llamamos el Big Bang, y de la materia, el elemento 1 en elemento 7, y ver esos elementos 7 ahora tan complejos en 118-94 que nos presentó Daniel en su tabla, el uranio, etc.
Es muy interesante ver esa formación de nuestro reino físico, que es el fundamento físico de nuestra vida. Eso es tan lindo, ¿verdad? Y hay que nutrirse de ello. Lo que quiero decir es que detrás de esa manifestación material de ese elemento uno hay lo que se llama su esencia. Esa esencia es monádica, esa esencia está nutrida o se ve luminosa y vital a través de su movimiento y de sus características. Cuando en la doctrina secreta, página 15, nos dice que los Dianchohan, contemplando las ideas del universo, esto está en el momento de su manifestación, manifiesta este universo físico con todas sus leyes, una de esas leyes de la analogía y correspondencia, por supuesto, los 7 planos, etc. Entonces, al contemplar esas ideas, Fohat aparece e inmediatamente lo que significa es luz y vida, y su dirección, el movimiento. Esa dirección es evolucionario o evolutivo, es el impulso monádico. Y eso despierta el universo, despiertan las mónadas. La palabra que usted hablaba aquí, emerge. Disculpen. Cuando se habla de átomos, de partículas, elementos, moléculas, etc., estamos hablando de reinos de la vida. Lo único que en estos reinos bajos son los bloques formativos y constructivos, y a nosotros nos gusta más hablar de los Vijnani Budas, que son los arquitectos y los grandes constructores, ¿verdad? Pero de todas maneras, en cada uno de ellos hay una esencia monádica que está impulsada, que para nosotros es luz y vida. Esto se manifiesta en su poder de atracción, los siddhis de ellos, la fuerza, los poderes de atracción y repulsión, y ver la funcionalidad, para qué están ahí en este universo. Y eso es lo que los científicos, químicos y físicos les encanta estudiar y necesitan estudiar. Y yo lo que le estoy promoviendo, que eso en nosotros como teósofos y ocultistas metafísicos debemos estudiar, ver esa fuerza y, como hicimos aquí hace poquito, verlo en relación con el ser humano, ¿verdad? Como es arriba, es abajo, macrocosmos, microcosmos. Eso tiene que ver con lo que dice en la página 571, cuando hablábamos de la mónada, que habíamos, era el trabajo que teníamos que hacer cada uno. Eso está para mí, según lo que quisiera llegar a entender, que está relacionado con alcanzar la conciencia primitiva. Exactamente. Que dice, la dicha absoluta, cuya naturaleza es la verdad, que no tiene forma ni acción. Es relacionarnos con él. Yo no llego, por supuesto, pero es tratar de llegar a una comprensión para que evolucionemos y esos 7 sentidos se manifiesten en la evolución, no sé si más pronto, pero que lo podamos comprender. Vamos a usar otra palabra, no más pronto, más rápido. Más es rápido, lo mismo, ¿verdad? Acelerarla porque somos metafísicos, somos teósofos. Claro, sí. Eso nada más. Gracias. No, me parece muy bien. Y lo único es que ese impulso monádico está en todos nosotros y lo tenemos en nosotros. El sentido de separatividad de nuestro Kamamanas con el Manas Buddhi es solamente temporal. Y a medida que despertamos a la fraternidad entre nosotros y a la unidad de todas las cosas del universo, vamos a avanzar hacia esa unidad, hacia esa laya. Tienes toda la razón, muy bien dicho. Entonces, el estudio de lo que es luz y vida y su movimiento, y ese movimiento, recuerden, se observa a través espiritualmente evolutivo de los varios reinos,
Segundo, por sus poderes de atracción y repulsión, los siddhis, sus fuerzas para continuar este plan y este universo. Entonces, cuando decimos universo, lo que estamos hablando de las mónadas que constituyen el universo. El libro de Cosmogénesis es simplemente, como les dije la vez pasada, un manual de las mónadas, vitalizadas en la manifestación, en su periodicidad, por Fohat, debido a la contemplación de los Dhyan Choja. Pero eso ocurre todo simultáneamente. No es que pasan millones de años de uno a otro. Eso es simultáneo. Eso se llama el despertar. Lo único que mecánicamente Blavatsky lo expresa de una manera verbal, y eso hay que explicarlo con palabras secuenciales. Así que observen lo que es calor, lo que es electromagnetismo, poderes de atracción, fuerza de atracción y separación, cómo se transforman o cómo se unen las partículas subatómicas a los elementos y la naturaleza de los elementos y cómo va esa secuencia bien descrita por Rodolfo, Carlos, Daniel y aquí un poquito lo mío, cómo estos elementos desde el hidrógeno cada vez más complejo. Se imaginan cuando ya tengamos los otros 2 elementos y medio por manifestados, la cantidad de nuevos elementos. Estos 7 elementos son metafísicos, ¿verdad? Abstracciones. ¿Cómo será este universo? O mejor dicho, el sistema solar, que es una mónada en sí misma. ¡Wow! Eso es lo que estamos estudiando. Y tenemos que verlo nosotros como una unidad por correspondencia con el átomo. Y si bien el átomo no es un sistema solar, hay una correspondencia que es muy bella, muy, muy bella. Recuerden que las capas de los átomos se pueden apreciar por leyes. Se encuentran los planetas encontraron uno de esos planetas que no sabían que existían por las leyes newtonianas, ¿verdad? ¿Se acuerdan de eso? Creo que fue Neptuno, uno de ellos dijeron, ahí tiene que haber un planeta. Porque esto no está al azar, son leyes. Eso es bellísimo ver esa correspondencia. No es igualdad, es correspondencia. Entonces, recuerden, cuando leemos la palabra luz, leemos la palabra vida, leemos la palabra movimiento, poder y fuerza, estamos viendo cómo el Fohat, inteligentemente guiado por los señores de contemplación, Dhyan Chohan, trabajando hacia la evolución de la materia y del espíritu. Cuando digo la evolución del espíritu, porque estoy incluyendo a Manas, no porque es Atma. Atma no evoluciona, pero Manas sí. Manas adquiere y adquiere y adquiere luz y adquiere luz, etcétera, etcétera. Dice Blavatsky en la Isis sin velo. La luz es el primogénito. Oigan bien esto, léanlo bien si quieren leer conmigo. La luz es el primogénito y la primera emanación de lo supremo. Y la luz es la vida. Recuerden, luz y vida. Dice el evangelista y el cabalista. ¿Vieron las 2 palabras, luz y vida? Si los unimos, ¿qué tenemos? Se le llama esencia, el alma de las cosas. Ahí está la información, la función, las relaciones, todo lo que es la cosa está basado en su esencia y esa esencia como abstracción es luz y vida, que proporciona movimiento evolutivo, dirección monádica. ¿Estamos? ¿Lo ven? Cuando ven algo con los ojos físicos, trátenlo de ver con los ojos psíquicos, mentales, espirituales. ¿Y qué van a ver? Su esencia, lo que Blavatsky llama el alma de las cosas. Alma es aquello que se mueve en sí mismo, porque ese movimiento es producido por luz y vida. Esto es teosofía. ¿Estamos? Vean que una rama tiene un calor, tiene
tiene algo metafísico diferente que una serpiente, y no se asusten cuando vean una rama caminando en el bosque. Ese es el cuentito clásico de que alguien que no sabe cómo discernir una rama de una serpiente, porque la luz de la rama y de la serpiente no somos capaces de apreciarlo. ¿Lo ven? ¿Lo ven? No somos capaces de apreciarlo, pero debemos llegar a ser capaces de apreciarlo. Ese es el alma de las cosas, luz y vida, con su movimiento, con sus siddhis, con sus poderes, con sus fuerzas. Entonces, ambas son electricidad. Y estos dos puntos significan el principio de vida, el anima mundi, sabemos que eso es alaya, que impregna el vivificador eléctrico de todas las cosas. ¿Ven cómo está explicando electricidad? Porque es una forma de explicar a Fohat. Intuitivamente en Hollywood ya lo sabemos. Para armar un ser humano, construir un ser humano, necesitamos pegarle este correntazo. ¿Se acuerdan de la película de Frankenstein? Ese correntazo a través de un rayo que canaliza y le pega ese correntazo de eléctrico a esta monstruosidad de pedacitos de cuerpo de varios cadáveres y pasa la vida. Y entonces abre los ojos y ¿qué dice? Maestro, me diste mi mónada. Bueno, esa es la luz, ¿verdad? Eso es algo interesantísimo. Con esto se juegan los cabalistas cuando hacen sus golem, los evangelistas. Este es el principio de la reencarnación, de la aparición del Buda, como lo vimos en México, etcétera, etcétera. Esto es lo más metafísico que existe. ¿Qué es la electricidad? Aquí saqué unas cositas del internet creo que están aquí. Yes. Yes significa sí en inglés. Bueno, aquí vemos. ¿Qué es la electricidad? Esto viene de esa inteligencia increíble que uno puede utilizar, ¿verdad? Que es una fuerza que se manifiesta por la atracción y repulsión entre partículas cargadas originadas por la existencia de electrones y protones. Interesante, ¿eh? ¿Ven? La fuerza. La fuerza que ustedes tienen como ser humanos para operar físicamente, pránicamente, astralmente, psíquicamente, mentalmente, ¿de dónde sale? ¿Cómo la reúnen y la canalizan? ¿Cuál es ese poder de voluntad que tienen que pueden decir, voy a abrir este vaso como le dicen, esta botella con esta tapa ¿a cuántas veces no nos ha pasado eso? Que vamos a una botella y la abrimos y no podemos. Y de pronto nosotros encontramos la manera de abrirla y la abrimos. ¡Wow! La abrimos. ¿Y qué hace uno? Puede tomar agua. ¿De dónde sale ese poder? Gracias, Adela. Tuve la sonrisa. Eso es Fohat, Adela, esa sonrisa. De ahí viene ese poder, ¿verdad? Pero este es un poder físico, lo más bajo que tenemos. Pero tenemos una fuerza. ¿Cómo hacemos esto, verdad? Entonces, la idea de la electricidad es una fuerza que se manifiesta por la atracción, taca. Forma de energía, esta es otra manera de verla, basada en la electricidad que puede manifestarse en reposo como electricidad estática. Se han pegado ese chispazo al caminar por una alfombra. A mí me pasa en todos los veranos, aquí es muy seco, la humedad es inexistente en Los Ángeles la mayoría de las veces, o en movimiento como corriente eléctrica. Esto viene del griego electrón. ¿Lo ven qué fácil es hablar griego? Electrón. Si no ven, lo ven al lado. Electrón. Eso así aprende uno el griego. La E, la lambda, la epsilon, capta. Tau, etc. La electricidad, cuyo significado en griego era ámbar, interesante, ¿eh?
Ustedes tienen el ámbar que lo frotan y ahí esa electricidad. Es el conjunto de fenómenos físicos relacionados con la presencia y flujo de cargas eléctricas. Se manifiesta de una gran variedad y estas variedades están aquí. No las vamos a estudiar, pero la voy a poner para que la tengan en esta página, en el chat, ¿ok? Para que aquellos que no quieran investigarlo, por lo menos la tengan y la lean, porque Blavatsky se refiere a ella constantemente y es parte de nuestra vida diaria. Entonces, seguimos. Fíjense cómo está asociado esto. Primero, es muy importante, recuerden, luz, vida es la esencia de las cosas, porque en ese alma de las cosas está también su poder, se manifiesta como movimiento, vibración, sonido, color, dirección monádica, y esa dirección monádica tiene 3 direcciones, recuerden, ir hacia adelante en la generación de las jerarquías de la vida, expresar lo que es en sí mismo. Yo soy un protón y me voy a expresar como protón, pero me quiero unir a un electrón y formar el hidrógeno, pero también quiero ir hacia el pasado, quiero ir a la casa y ahí se devuelve en Pralaya a su casa. Tiene esas 3 direcciones: seguir, ser y hacia atrás. ¿Lo ven? Esas 3 fuerzas siempre están actuando en todas las cosas del universo. Ambas son electricidad, interesante, luz y vida, ambas son electricidad. Recuerden que este es un vocabulario de 1888. Estas son las palabras que existían en la ciencia moderna en aquella época para explicar los fenómenos físicos. No necesariamente es el vocabulario absoluto de la idea perfecta de las cosas. Recuerden que la palabra con que expresamos algo, nos dice Platón, tiene que ser el logos, su expresión más perfecta que vibre en esa y que resuene como la idea que está proyectando. ¿Lo ven? Eso es un mantra. Que la palabra que se usa para expresar la idea refleje en esa palabra, en ese sonido, en esas letras, en esos números, todo lo que es muy difícil. Y Blavatsky tenía este vocabulario que ella usó y nosotros tenemos que ampliarlo. De ahí que a ella le encanta usar la palabra Fohat porque no tiene problema. Entonces, palabras importantes. Recuerden, palabras, ideas teosóficas son para su estudio y contemplación. ¿Cómo se estudia? Partes al todo, al uno. La primera parte es mental, la segunda parte es intuitiva, contemplativa. Carlos, sí, por favor. Efectivamente, llegamos a la conclusión de que la electricidad, como decía el artículo, es una propiedad que tienen pues algunas partículas, electrones, etcétera, que se traduce en un campo eléctrico con una atracción o repulsión, etcétera. Ahora bien, esa propiedad, ¿qué es en última instancia? ¿Por qué? ¿De dónde sale? ¿Por qué el electrón tiene esa propiedad y por ejemplo, otras partículas como los neutrinos no? No sabemos. O sea, eso... Interesante, ¿eh? Y esa es la pregunta, ¿verdad? Eso, el por exacto. qué, cómo. Exacto, nada. ¿Dónde? Si quieres seguir, dice ya, el magnetismo sí sabemos que lo provoca, que está provocado por la electricidad, es una consecuencia de un campo eléctrico variable, pero lo que es la electricidad en sí, tú dices, bueno, esta partícula tiene electricidad, tiene carga eléctrica positiva, negativa, tiene inclusive la carga eléctrica de los quarks, ¿no? Que también dice que dan origen luego a la carga eléctrica del protón, por ejemplo, o que la carga del neutrón se anula. Pero ¿por qué el electrón tiene carga eléctrica, un quark tiene carga eléctrica? Digo, eso, ¿qué es en definitiva eso? No lo sabemos. Qué belleza de pregunta, ¿verdad? Qué belleza. Ya llegamos a la etiqueta y nos quedamos sin, no podemos reducirlo en cosas más simples.
porque no hemos llegado a ella a detectar lo más simple, ¿verdad? Blavatsky dice que esto es infinitamente pequeño, lo podemos penetrar más a fondo si pudiéramos ver más a fondo, ¿verdad? Algún día, yo espero algún día. Gracias, Carlos, gracias. Daniel. Sí, no, simplemente, no. Primero, respondiendo a lo de Carlos, caprichos de la naturaleza. O sea, así dicen. Y respecto a luz y la vida, recordar que lo primero que he leído de los misterios de Hebdomad, ¿no? Son 3 números sagrados, 3, 4 y 7. Son los sagrados números de luz, vida y unión, de los cuales el número 7 es su representante especial o número factorial. Digo, porque está un poco unido a lo que acabas de leer. Simplemente es eso. Esas relaciones son muy interesantes, 3, 4 y 7. Y cuando estuviste hablando, Daniel, daba la impresión de que también se referían al cubo, ¿verdad? Y ahí los números creo que son a 6 lados, a 8, 6, 8, 8 vértices. Y líneas son 4, 8, 6, 12. ella decía 6, que era el representante de la materia física, Claro. y si miras un octaedro, que son 2 pirámides cuadradas, de base cuadrada, una encima de otra, pues esos serían 6, ¿no? Eso claro, sería 6. Claro. Yo estaba Norte, pensando sur, en el cubo oeste, platónico. Nadir, Zenit, sí. Sí, tienes razón. Yo estaba pensando en el cubo platónico. Gracias por verdad. Tú tenías las 2 pirámides, ¿verdad? Juntas. Cuadradas, de base cuadrada. Sí, el cubo platónico es el que yo me refería con 4 lados, 8 vértices y 12 líneas. 6, 8, 12, ¿verdad? Es muy interesante esas relaciones. Tiene que expresar algo, ¿verdad? Y eso yo tengo que estudiarlo a más detalle. Entonces, fíjense bien lo de Fojard. Recuerden que para Blavatsky, electricidad es como decir Fojard. No se les olvide eso. Y a veces cuando ella quiere decirlo, pero que no nos equivoquemos, dice la electricidad cósmica para darnos a decir, está hablando de Fojard, ¿verdad? Que esa es otra manera de ver la doctrina secreta, como el manual de Fojard, ¿verdad? Yo lo llamo el manual de las mónadas, pero hay muchas maneras de verlo, o están todas ahí. Entonces, Fojard, la electricidad, el principio de vida, anima mundi, impregna el universo, vivificador eléctrico de todas las cosas. Imagínense cuando pasamos de la vida a la muerte, que ese campo eléctrico vivificante que llamamos vida, fojático, se desvanece, ¿verdad? Digo se desvanece porque yo lo he visto en ese oscilador que le ponen a las personas que se están muriendo ahí y va cada vez la respiración va bajando. ¿Lo han visto? Hasta flatline. ¿Cómo le dicen flatline? La línea plana. ¿Qué ocurrió? Ya esto no está ahí. Fue prana. El prana. Y entonces, ¿qué hacen? Agarran estas dos cosas y ¡pah! Le dan al corazón un shock eléctrico, discúlpeme el inglés, un shock eléctrico. Y digo yo del karma, ¿verdad? Depende del karma. Vuelve la vida y dice que es un milagro de Dios, o sigue muriendo y es otro milagro de Dios, porque todo es la vida, ¿verdad? En fin, es interesantísimo eso, la electricidad como algo vivificante. ¿Alguien tiene alguna idea sobre esto? ¿Que ha estudiado el poder vivificante eléctrico que revive a un ser humano que acaba de morir? ¿Alguien ha hecho una investigación? La relación entre esos dos, ¿verdad? Emilce, por favor. Sí. No, yo no investigué nada, pero ahora que usted lo dijo, y me acordé, no es muy agradable verlo, indudablemente es una conexión de todas las células del organismo de esa persona, porque es una transformación que es bastante impresionante. Entonces, ¿verdad? Vivificar todas las células, lo que estás diciendo. exactamente. ¿Verdad?
Es muy fuerte. Ujú. Entonces el paso neuronal, ¿verdad? Y muscular, todo eso es eléctrico, ¿verdad? Electromagnético, por decirlo así. No sé, ¿ustedes han hecho algunos experimentos con imanes que le ponen a uno por todos lados cuando se va de retiro y piedras magnetizadas? ¿Eso será verdad? Es algo interesantísimo porque el mundo electromagnético nos rodea, ¿verdad? Nuestra aura, todo ello, eso es, bueno, en fin, estamos por un tangente. Sin embargo, esto es parte de esto de teosofía. La luz, recuerden que el tema que va a tratar es la luz. La luz es el gran proteo mágico y bajo la voluntad divina del arquitecto, o más bien los arquitectos, los constructores, llamados dos colectivamente uno, el logos, ¿verdad? Sus ondas, fíjense ahora cómo cambia esto, sus ondas diversas y omnipotentes dieron nacimiento a toda forma, así como a todo ser viviente. Me encanta la palabra onda. Cuando la usa no tengo el original. No sé si Marlon está mirando el original como hace muchas veces, pero Sí, hermano, dice ondas. dice ondas. Wave, dice wave, algo Sí, así. waves. Gracias, hermano, gracias. Perfecto, ondas, campos de onda. Eso está, y ese es uno, yo creo que de las misiones que tiene Carlos, de darnos esa visión de los campos, de las ondas, y ver esas partículas como nos está diciendo Daniel en estos momentos. Gracias por compartir. Y dice ondas omnipotentes. ¿No dice diversas? También, O también, perfecto, sí, omnipotentes. diversas y omnipotentes. Ok. ¿Qué significa el gran proteo mágico? Son dos palabras que ella no usa mucho, mágico. A ella no le encanta mucho esa palabra. ¿Cómo lo ven? Que bajo la voluntad, proteo mágico. ¿Qué es la palabra proteo? Sí. Sí, hermano, en este caso, digamos, cuando se habla de proteo, es que tiene una facultad eh, que cambia constantemente con facilidad, ¿verdad? Muy bien. Muy Que plástico. plástico, sí, por eso plástico es porque la Plástico. plasticidad tiene esa facultad, ¿verdad? Que no Ajá. mantiene su forma para toda la vida, sino que es posible cambiarle la forma. Y Claro. a eso es lo que hace referencia la palabra proteo. La palabra Gracias. mágico no sé para qué. Gracias. Platón la llamó en el Timeo, por si acaso algún día leen el Timeo, a esta idea, la llamaba en inglés suchness, aquelloidad, aquello que puede cambiar en oro, en esto, en lo otro. Esas son palabras que usa él, ¿verdad? Aquello que es cambiante y que los une a todos en su estado último. Proteo Yo he mágico. visto algunas traducciones de suchness como talidad. Talidad, gracias, déjame anotarlo. Talidad, estaba buscándolo en español. Suchness, talidad. Eso suena como una vitamina. Voy a tomar unas talidades para la gripe. Talidad. Gracias. A ver, yo estoy buscando acá en el glosario a ver qué dice. Y sale protea. Dice No que- sé si es lo mismo o no. El alma plástica. No sé. Bueno, fíjense que aquí dar nacimiento a toda forma. Es más o menos lo que estamos diciendo en varias palabras, ¿verdad? Ujú. Que proteo en singular es uno, que bajo la voluntad divina del arquitecto, y estos son los Dian Chohan, ¿verdad? O los arquitectos, los constructores, colectivamente el uno, ondas diversas dieron nacimiento, omnipotentes dieron nacimiento a toda forma, así como a todo ser viviente. Así que toda la diferenciación en este universo podemos decir que está descrita en esta línea. Así que todo lo que hemos dicho es lo mismo bajo diferentes formas, Mira. diferentes palabras. ¿Lo ves, Jimena?
Sí, mira, esto es cortito. Dice alma protea, nombre empleado para designar el Mayavi Rupa o cuerpo mental. Claro, La forma astral más elevada que asume todas las formas y cada forma voluntad del pensamiento del adepto. perfecto. Entonces, en ese aspecto, el adepto puede utilizar su fuerza de voluntad para proyectar su forma en una forma diversa a la que es él o ella es, etcétera, etcétera. Entonces, esa capacidad plástica que tiene esta talidad, este proteo único, este prakriti, ¿verdad? Suavat. Y si ves Suavat en Isis Velo, ves que ese es la parte plástica de, etcétera, etcétera. Yo lo veo como todo lo que han dicho, yo lo veo muy parecido en diferentes palabras. Entonces, ¿vieron las palabras que forman lo que es la luz? Esto es lo que es la luz teosóficamente en este pensamiento, en este capítulo. Porque Blavatsky habla de la luz de muchas maneras, depende del tema. ¿Ok? Eso es lo que, a eso también quería decir, o llegar. Nunca citen a Blavatsky en una sola línea o una sola cita de la doctrina. ¿Qué es la luz? ¿O es el gran proteo mágico? Bueno, no decimos nada, ¿verdad? Nadie va a entender lo que es eso. Bien, vamos a la cruz, ¿verdad? Se me ha censurado a menudo el usar en Isis expresiones que denotan la creencia de un Dios personal y antropomórfico. De ahí viene la definición de proteo como Dios, ¿verdad? No es mi idea. Hablando cabalísticamente, el arquitecto es el nombre genérico de los Sefirot. Recuerden que hay 10. Los constructores del universo, lo mismo que la mente universal, representa a la colectividad de las mentes dianchohánicas, y no se les olvide la página 15 donde ella dice eso. Los Dianchohan, contemplando las ideas, Fohat aparece y se manifiesta el universo. No se les olvide esa línea, muy importante. Gracias, Carlos. Martín, no, además quería señalar una cosa ahí respecto de esto, justamente, de que la mente universal representa la colectividad de las mentes dianchohánicas. Hay una hay un escrito del maestro Moria, las notas cosmológicas, que realmente, bueno, hay dos, hay una en la carta 44 y otra, una que hizo por intermedio de Blavatsky respondiendo a unas preguntas de Hume, que es la primera, y es bastante dura, intrincada, quiero decir, ¿no? Eh, y una de las cosas que dice claramente es, le pregunta, dice, ¿se puede suponer que Bajate es el conjunto de las mentes de los Dian Johans? Y el maestro Moria dice, sí. Y no me acuerdo si dice sí solo o correcto, algo así, y punto. Ahí lo deja. Qué lindo. Muy Muy interesante, porque a interesante. veces nosotros tendemos a antropomorfizar y pensar en las jerarquías como una estructura militar, Claro. que viene desde el general, los coroneles, los tenientes, no sé cuánto, y entonces va todo para abajo y el de arriba es el que piensa todo y el que dice lo que hay que hacer y los demás se encargan de llenar los detalles o ver cómo lo hacen. Pero esto nos da la idea contraria, nos da la idea de que realmente esto se parece más a cómo funciona un organismo, de los que conocemos, un organismo biológico, que sí, Cierto. hay algo director, pero hay una inteligencia distribuida. Hay una inteligencia distribuida en toda la naturaleza. Y recordemos que cuando se habla de Dian Chojas, no significa necesariamente super seres, pero como o Dian y Budas, que pueden ser tanto muy elevados, superiores, como las fuerzas, como dice Blavatsky, fuerzas semi-inteligentes de la naturaleza. Gracias. Nada más. Gracias. Fíjense, por eso es muy importante reunir detallitos, piecitas del rompecabezas y unirlas de la manera como uno puede. Muy buena nota esto.
para terminar lo de hoy, ¿verdad? Vamos a seguir con lo que es el éter. No, disculpen, lo que está hablando Blavatsky es la idea de la luz, ¿verdad? Porque estaba refiriéndose a lo que significa la teoría ondulatoria de la época y las mónadas de Leibniz, etcétera, etcétera, de los átomos. Recuerden que este es el tema de Blavatsky a través de la ciencia y la teosofía, mónadas y átomos, fuerzas y elementos, etcétera, etcétera. Seguimos. De su seno eléctrico hinchado, tienen que ahora ver la parte mítica de cómo describe esto, ¿verdad? De su seno eléctrico hinchado brotan la materia y el espíritu. Martín dice henchido. A ver, discúlpeme, ¿qué significa henchido? Yo diría que lo mismo que hinchado. Ok, significa expandido, expandiendo, Exacto, expandido. expandido, ¿verdad? Sí, Está te da esa pretérito. idea también, henchido, inflamado, hinchado. Ajá. Fíjese que uno lee lo que sabe. Claro, no pasa ¿El nada. seno de quién? En su seno eléctrico. ¿De qué estamos hablando? De la luz que bajo la voluntad divina del arquitecto, ¿verdad? Dieron nacimiento a todas las formas. Pero Así, ajá. nosotros a esto le llamamos Fohat. Por eso, pues llamamos a Fohat. Pero lo que pasa es que no podemos quitar a Fohat del Anima Mundi. No, pero lo digo en el sentido Sí, que es esa tríada, materia, espíritu y Fohat, que las une. claro, claro. Entonces, aquí, aunque no nos ponga Fohat, Ajá. con otros nombres es la luz, es la primigenia. O sea, quiero decir, más que nada porque luego a lo mejor parece que es que no es Fohat. Es que ese es el problema, fíjate bien. La luz y la vida, ambas son electricidad que Fohat. El Claro. principio de vida, el Anima Mundi, aquí está el alma del universo. ¿Lo ves? Alaya, Akasha. Impregna el universo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Exactamente luz y vida, que es el Anima Mundi, Alaya, que impregna el universo, se hincha, porque es un seno eléctrico lleno de Fohat. Ahora, recuerda, para describirlo tenemos que romperlo en palabras. Esa es la mente, no hay otra manera de comunicar la idea sino en palabritas. Pero nuestra intuición, la capacidad de la mente de unificar, de integrar todas estas ideas y más allá trascenderlas, entonces podemos ver la unión de todo ello, que es la idea que nos está ofreciendo. Pero tienes razón, todo esto foja, todo esto es prakriti, todo esto es electricidad, todo esto es el elemento uno, etcétera, etcétera. Estamos formando el universo. Entonces, ¿de qué seno es? Marlon, sí. Yo quería llamar la atención a los hermanos de que en este caso estamos hablando de electricidad. Y entonces, si estamos hablando de electricidad, sí, estamos hablando también de Fohat, pero estamos hablando de Fohat en una categoría diferente. Gracias. Claro. Fohat es una categoría que trasciende muchísimo la electricidad, pero la electricidad es un reflejo de Fohat. Claro. ¿Sí? Exacto. Es decir, la electricidad existe porque Fohat es, pero Sí que sí. estrictamente hablando, la electricidad no es Fohat, pero la electricidad es un reflejo de Fohat. Ahora, Bueno, Marlon, entre todos podemos llegar al guito. Y recordar lo que acuñó Martín, lo que dijo Martín, que la doctrina secreta es el manual de Fohat. Y que cuando, claro, sí, está hablando siempre de lo, porque recordemos que el Fohat, como bien dice Marlon, es una idea mucho más amplia, mucho más abstracta que la electricidad. Lamentablemente, en algunos libros, especialmente estos de la segunda horneada, se hablaba de Fohat como asociándolo a la electricidad prácticamente, ¿no? Entonces, o como una energía más, o una energía así más genérica. Pero Fohat es mucho más. Blavatsky dice que Fohat es
lo que a partir de lo que de los prototipos o de los arquetipos, mejor dicho, que existen en la mente universal, en Mahad, se plasma los plasma en la materia espíritu como leyes de la naturaleza. Entonces, si son leyes de la naturaleza, Fohat es absolutamente todo lo que conocemos, todo lo manifestado. Fohat al final es una etiqueta porque le ponemos a algo que nos resulta absolutamente desconocido y abstracto, pero realmente es universal. Y si es tanto electricidad como magnetismo, como la fuerza fuerte, como el campo de Higgs, como absolutamente todo. Entonces, y nosotros lo que hacemos, la física y la química al final de cuentas es el descubrimiento de Fohat, el estudio de Fohat en sus diversas manifestaciones. Claro. Y todo al final de cuentas, toda la ciencia, todo es así, ¿no? Gracias. Bueno, con esto vamos a terminar. ¿Qué les parece si volvemos a este párrafo y le dedicamos un poquito más tiempo? Porque fíjense que está escrito en Isis Sin Velo en 1877, me parece. 77, 78. Creo que 77. Y ya están ahí las ideas extraordinariamente descritas. La palabra Fohat no está aquí, sin embargo está la idea. Vamos a dejarlo hasta aquí. Con esto terminamos entonces la reunión número 71. Carlos, por favor, perdón. Bueno, muchas gracias. Los invito en 2 semanas y a continuar los estudios por sus lados. Tienen 2 semanas para estudiar todo esto lo más perfectamente que puedan.